hemos visto recientemente, quedamos en que la resistencia equivalente del autotransformador estaba dada por la resistencia serie más la relación de autotransformador al cuadrado por la resistencia secundaria, por la resistencia digamos, del bobinado secundario, y la X equivalente lo mismo, la X serie más A menos 1 cuadrado por la reactancia del devanado secundario. Si A, como dijimos, tendía a 1, la Z equivalente vimos que también tiende a 0. Entonces, bueno, la conclusión es si bien una relación de transformación, un autotransformador con relación de transformación cercana a 1, trae aparejado una ganancia en cuanto al tamaño del transformador, la problemática que trae es que la Z equivalente se achica, y al achicarse, bueno, ante cortocircuitos, bueno, la corriente de cortocircuito va a ser bastante elevada. Entonces, finalmente nos queda digamos, el circuito equivalente aproximado, considerando el autotransformador ideal, sería de la siguiente manera. Fíjense, esta primera parte es el brazo derivación, que sería, digamos, lo que me da idea de lo que está pasando en el hierro. O sea, esto se obtiene a través del ensayo de vacío, como vimos en el transformador. La GP, por donde circula la corriente de pérdida, y la menos JBM, que sería por donde circula la corriente de magnetización. Luego tenemos la Z equivalente. Esa Z equivalente, dijimos, estaba conformada. Z equivalente está conformada por la RS, y acá tenemos las A-1 al cuadrado por R2. ¿Sí? Y la X equivalente formada por JXS más J A-1 al cuadrado por X2. La corriente I2' estará circulando acá, que no es ni más ni menos que la corriente secundaria dividido el A del transformador, el A, o sea, el N1 menos N2. Y este sería el autotransformador ideal. Este es lo mismo que vimos anteriormente, pero en el cual le hemos sacado todas las pérdidas, le hemos sacado toda la reactancia, y lo único que me transfiere sería, acá tengo E1 y acá tendríamos la E2, ¿sí? Que en este caso, bueno, estaría conformado por la U2, es el caso ideal. Y bueno, acá iría la carga, donde tenemos el secundario I2 y la U2. En el primario tenemos I1, U1 con I1. I1 estará conformado de la misma manera que el transformador por I0 y la I'2. ¿Ok? Entonces, acá tendríamos esta sería acá estaría la E1 y la E2. Lo único que me aportaría este autotransformador ideal sería la relación de transformación A correspondiente, con N1 primario y N2 secundario convenientemente calculado. O sea, la relación entre ambos me estaría dando el A del autotransformador. No sé si quedó claro este circuito equivalente, ustedes me dirán. Todo a través de las deducciones que hemos hecho hasta llegar a la Z equivalente. S espiras, el número de espiras serie. ¿Preguntas al respecto? Quedó claro el circuito, ingeniero. Perdón. Bueno,
Con esto quedaría terminado, digamos, la parte del circuito equivalente del autotransformador. Acá vamos a hacer un pequeño problema para que vea cómo, cómo se manejan las potencias transmitidas inductivamente y conductivamente. Vamos a hacer el ejemplo de un transformador conectado como autotransformador. Un mismo transformador, este transformador con, fíjense que es un transformador de 200 por 5 sería 1000 volamperes, y en el secundario 50 por 20, 50 voltios por 20 amperes, también sería 1000 amperes. Este es un transformador de una potencia total de, perdón acá, de 1 kVA. Entonces, potencia total 1 kVA, la relación de transformación como transformador va a ser 200 voltios primarios dividido 50 voltios secundarios, o sea que la relación de transformación es 4. Fíjense que si yo este transformador lo conecto como autotransformador, siguiendo siempre, teniendo en cuenta siempre las polaridades correspondientes, acuérdense que este positivo y este positivo, entonces vamos a tener, acá esta parte sería la parte de los 200 voltios, y este negativo, o sea, este borne, lo tendríamos que estar conectando acá, para obtener la entrada de 20 amperes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto conectado como autotransformador, obviamente no va a manejar las mismas tensiones, sí las mismas corrientes, pero no va a manejar las mismas tensiones. No va a trabajar el autotransformador como para el mismo tipo de conexión del transformador. Pero fíjense lo interesante. Conectando estos dos devanados en serie convenientemente, me queda que una parte es de 200 amperes, mientras que la otra parte es de 200 voltios, y la otra parte es de 50 voltios. Quiere decir que entre los extremos del transformador, la entrada, el primario, nosotros vamos a tener 200 más 50, va a ser para ser utilizado en 250 voltios. Y la salida secundaria sería 200 voltios. Entienden que no tiene nada que ver con con la utilización de este transformador. Es utilizar este transformador para otra utilización, pero con los mismos bobinados. Los bobinados, la corriente de los bobinados no cambian. Entonces, por el devanado chico, digamos, de N2, o por el bobinado de menor cantidad de espiras, sabemos que van a circular 20 amperes, es para 20 amperes, mientras que el otro es de 5 amperes. Entonces, fíjense, este devanado es de 5 amperes, o sea que I3 es 5 amperes. I1A, como autotransformador, I1A es de 20 amperes. La salida es muy sencillo. Este aporta 20 amperes y este aporta 5 amperes, en el caso de trabajar a valores nominales. Quiere decir que la salida va a ser de 25 amperes. Entonces, la relación como autotransformador va a ser, el N1 va a ser 250 voltios, mientras que el N2 es de 200 voltios. O sea que yo tengo acá una relación de transformación de 1,25. Fíjense que es un valor bastante cercano a 1. ¿Ok? Bien. Perdón, ¿alguna duda al respecto de lo que vamos a hacer? Se utilizará este transformador como autotransformador. No va a conservar las mismas tensiones primarias y secundarias. Fíjense que ahora la tensión primaria va a ser para 250 voltios, mientras que la secundaria va a ser para 200 voltios, conectándolo convenientemente para que trabaje como autotransformador. Las corrientes sí van a mantenerse las mismas porque son las corrientes que admite cada uno de los bobinados. Este admite 5 amperes y este admite 20. Muy bien. De esa manera vemos que la potencia como autotransformador va a ser igual a 250 voltios, perdón, a la tensión U1 como autotransformador por la corriente I1, o sea, 250 voltios por 20 amperes. Acá tengo U1 por I1A sería 250 por 20 amperes.
sería 5.000, 5 kVA, 5.000 volamper. Fíjense entonces que como autotransformador, este mismo transformador que era de 1 kVA, lo he transformado en un autotransformador de 5 kVA. Es el mismo aparato, no queda sobrecargado, trabaja con las mismas pérdidas en el cobre y en el hierro. Fíjense, acá. ¿Por qué trabajan con las mismas pérdidas en el cobre? Muy simple, porque fíjense, en este devano secundario, que corriente, como transformador, circula 20 amperes. Así que las pérdidas, en el caso nominal, las pérdidas en el cobre van a ser R2 por 20 amperes al cuadrado. Y en el primario va a ser R1 por 5 amperes al cuadrado. Acá va a pasar lo mismo. Esta resistencia multiplicada por los 20 amperes al cuadrado más esta resistencia por los 5 amperes al cuadrado, las pérdidas que me dan acá, las pérdidas del cobre que me dan acá, son exactamente igual a las pérdidas que me van a dar acá. Exactamente las mismas. Vamos a las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro dan que en el devano primario, fíjense, yo le estoy entregando 20 voltios, 200 voltios acá. Entonces las pérdidas en el hierro van a ser en función de estos 200 voltios. Mientras que acá, en el autotransformado, también, en el mismo bobinado, ¿qué tensión aparece? Aparece 200 voltios. Así que tengo las mismas pérdidas en el hierro que en el caso de autotransformador. Trabajan distintos los transformadores, obviamente se van a conectar a redes de tensiones distintas, pero bueno, yo estuve utilizando este transformador conectado como autotransformador, voy a tener una mayor capacidad de potencia transmitida. Entonces, fíjense que me está entregando 5 veces la potencia nominal como transformador. Tiene las mismas pérdidas, es el mismo aparato sin sobrecargar y entrega 5 veces de potencia nominal mayor que trabajando como transformador. Entonces, bueno, vamos a calcular la potencia transmitida conductivamente. ¿Se acuerdan que era S2 por 1 sobre A como autotransformador? Entonces, S2 es 5.000 volamperes y la relación es 1,25. Por lo tanto, la potencia transmitida la potencia transmitida conductivamente me da 4 kVA, mientras que la potencia transmitida inductivamente es S2 por 1 menos la relación inversa de la relación de transformación como autotransformador. 5.000 volamperes por 1 menos 1 sobre 1,25, 1.000 volamperes. Entonces, inductivamente sigue transmitiendo la potencia de 1 kVA, es decir, que este conectado como autotransformador inductivamente va a transmitir la misma potencia que transmitía inductivamente como transformador. El transformador transmite potencia lisa y llanamente inductiva, o sea, el kVA que transmite nominalmente este transformador va a ser exactamente la misma potencia transmitida inductivamente en el autotransformador. A este se le agrega la potencia que transmite conductivamente, que son 4 kVA, tal que en total va a estar transmitiendo 5 kVA, o sea, 5.000 volamperes. No sé si se entendió esto. Haciendo trabajar a un transformador como autotransformador en las condiciones que corresponden, ¿no? Obviamente. Manteniendo las tensiones de los bobinados y manteniendo las corrientes correspondientes de cada bobinado. Haciéndolo trabajar como un autotransformador, aumentó la potencia que puede transmitir. Inductivamente transmite 1 kVA, al igual que el transformador. Conductivamente transmite 4 kVA. Fíjense en que esto es para una relación de transformación cercana a 1. Acá en este caso la relación de transformación era 1,25, bastante cercana. Veamos qué pasa con el rendimiento. Suponiendo que el rendimiento como transformador es el 95%.
hagamos un cálculo así rápido. Como transformador, 95%. Significa que como transformador vamos a tener pérdidas, que van a ser el 5% por la potencia nominal del transformador. O sea, la potencia era un kVA, si no me equivoco. El 5% de 1000 volt me va a dar 50 watts. La potencia de pérdida como autotransformador es la misma, hemos determinado. Sigue siendo 50 watts. Pero relativamente respecto a la potencia que está transmitiendo el autotransformador, fíjense, son 50 watts dividido 5000 volt, me está dando 0.01 por unidad. La potencia de pérdidas como autotransformador me da 0.01 por unidad. O sea, 1%. Nosotros teníamos que el rendimiento, en este caso, o sea, como la pérdida es 1%, el rendimiento trabajando como autotransformador va a ser de 99%, o sea, 100 menos 1, 99%, mientras que trabajando como transformador, el rendimiento es 95%. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Se entendió, profesor. Bien, bien, bien. Fíjense, estas son las bondades que está teniendo trabajar un transformador como autotransformador. Es algo comparativa, verdaderamente, pero vale dicha comparación. Corriente de vacío, que habíamos dicho inicialmente que la corriente de vacío como autotransformador relativamente es menor que la del transformador. Entonces, suponiendo una corriente de vacío como transformador de 5%, también suponemos el ensayo de vacío del lado de 200 voltios. ¿Ok? Entonces, en 200 voltios el bobinado es de 5 amperes. ¿Sí? Entonces, el 5% de 5 amperes me está dando 0,25 amperes. Esta sería la corriente de vacío, también como autotransformador. O sea, la corriente de vacío como transformador es la misma corriente de vacío como autotransformador. A ver cómo lo vemos acá. Nosotros estamos haciendo, fíjense que es la corriente que va a circular por acá, la corriente de vacío en 200 voltios, sería la misma corriente que tendría que circular acá en 200 voltios. Alimentándolo acá, por ejemplo, de 200 voltios, me estaría circulando la misma corriente. 0,25 amperes. ¿Sí? Entonces, la corriente como autotransformador en valor relativo sería 0,25 amperes dividido 25 amperes, porque es del mismo lado, ¿no? Fíjense que acá tengo 25 amperes, la corriente secundaria 25 amperes. Yo estaría alimentando por 200 voltios, me circularía acá 0,25 amperes, pero la corriente nominal es de 25 amperes. Así que la relación la hago 0,25 dividido 25 amperes. Entonces, fíjense que me da 0,01 por unidad, es decir, 1%. Trabajando como autotransformador. Como transformador me da 5%. 5 veces menos la corriente relativa como autotransformador. Por eso la rama de derivación, digamos, en los autotransformadores las podemos eliminar tranquilamente porque los valores relativos de corriente de vacío son muy inferiores al del caso de trabajando como transformador. Tensión de cortocircuito. La tensión, suponemos el transformador con una tensión de cortocircuito también de 5%, como transformador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Suponemos que lo vamos a alimentar en el bobinado de 50 voltios. ¿Cuál es el bobinado de 50 voltios? El bobinado, alimentamos por el bobinado de 50 voltios. Entonces, perdón, acá está. La tensión de cortocircuito
dijimos que el 5% de 50 voltios me va a dar 2,5 voltios. 5 por 5, sí, exactamente, 2,5 voltios. En valor relativo, 2,5 voltios. 2,5 voltios dividido 250, fíjense cómo sería la cosa. 2,5 voltios. Yo estoy alimentando, acuérdense que en el caso de cortocircuito, esto pasa a formar, o sea, acá tenemos que hacer el cortocircuito y pasa acá a estar la alimentación. La tensión de 2,5 voltios lo estaría aplicando a este bobinado, ¿sí? Pero lo tengo que relacionar con respecto al valor nominal, 250 voltios nominales. Entonces, el valor relativo de la tensión de cortocircuito va a ser 2,5 dividido 50, también 0,01 por unidad, 1%. Cuando trabajando como transformador, la tensión de cortocircuito era del 5%. Obviamente, la impedancia es muy chica, la impedancia serie es muy chica, y acá es donde vemos que al reducirse la impedancia, el valor relativo de la tensión de cortocircuito en valores relativos es la impedancia equivalente, tenemos que los valores relativos de la corriente de cortocircuito, en el caso que se cortocircuite verdaderamente el transformador, van a ser valores más elevados que en el caso del transformador. Entonces, haciendo la comparación del autotransformador con el transformador que le dio origen, tenemos los siguientes beneficios e inconvenientes. El autotransformador transfiere más potencia. El rendimiento es mucho mejor. Con las mismas pérdidas transmite más potencia. ¿Ok? El inconveniente es, obviamente, que no tiene aislación galvánica entre primario y secundario, como dijimos al principio, y tiene una UCC pequeña, como dijimos, 1% en este caso, que implica altas corrientes de cortocircuito en caso que esté funcionando de esa manera como autotransformador. Estas son las grandes conclusiones, digamos, de hacer la comparación de un transformador devenido en autotransformador. ¿Alguna pregunta al respecto? No, ingeniero, está claro. Bien. Y bueno, si ahora comparamos un autotransformador con un transformador de igual potencia, ahora sí estamos comparando transformador y autotransformador de la misma potencia y los mismos valores de tensiones que estarían trabajando primaria y secundaria, fíjense en que, bueno, obviamente va a tener menos dispersión, digamos, los beneficios del autotransformador va a tener menos dispersión porque debido a que el flujo en las primeras espiras de las N1 está completamente concatenado con las espiras del secundario N2. Son comunes. Por eso va a tener menor regulación. Tener menor regulación significa que va a tener menores caídas de tensiones internas, obviamente. Tiene menores pérdidas, puesto que las N2 espiras del primario y las N2 espiras del primario y del secundario solo circula la corriente I1 menos I2, mientras que en el transformador circula I1 por el primer lado y por el otro lado circula I2. Esto implica un mayor rendimiento, que ya lo habíamos visto recientemente. En el autotransformador tiene una mejor regulación porque realmente ya de movida, al decir que la impedancia equivalente es menor, acuérdense que la regulación
la regulación de tensión de alguna manera tiene relación con las caídas internas del transformador. Así, rápidamente, habíamos dicho que, bueno, por un lado, la regulación era la U2 menos U2, U20 menos U2 sobre la U2 nominal, ¿no es cierto? Por un lado. Pero también la regulación la teníamos como la corriente así en forma aproximada. Habíamos llegado que era I2 por la R equivalente coseno de Φ2 más X equivalente seno de Φ2. Si yo tengo que la R equivalente y la X equivalente es más chica, disminuye, obviamente, o sea, si esto disminuye y esto disminuye, la regulación disminuye. ¿Qué significa? Que tenemos menores caídas de tensión. Vimos que en el autotransformador, la Z equivalente del autotransformador, la Z equivalente del autotransformador es menor que la Z equivalente del transformador. Por lo tanto, si la Z equivalente del autotransformador es menor, vamos a tener menor regulación. Obviamente, tener menor regulación significa que vamos a tener menos caídas de tensiones internas, pero esto se agrava porque al tener menor Z equivalente, vamos a tener mayores corrientes de cortocircuito. ¿Se entiende eso, Leandro? Profe, ¿qué tal? Claro, yo decía como... Como regulación de tensión, como regulación, la forma de regular la tensión o la regulación como elemento de caída de tensión del transformador. está Nosotros bien. la regulación es una característica del transformador para cada estado de carga, obviamente. Fíjense Claro. que va a depender de, o sea, U20 no vuelta a quedar, es una sola, es la tensión secundaria en vacío. La U2 nominal es una sola, es la tensión secundaria en condiciones nominales, pero la U2 va a depender de los distintos estados de carga, ¿ok? Entonces, esta regulación me determina, de alguna manera me está determinando la caída de tensión interna del transformador para los distintos estados de carga según corresponda U2, ¿ok? Si bien acá no lo vemos, la corriente de carga, lo estamos viendo acá. Esta sería la regulación para distintos estados de carga. Sí. Fíjense en que, bueno, obviamente va a tener que ver con el factor de potencia de la carga, ¿no? Pero mantengamos el factor de potencia de la carga constante. La R, al tener menor resistencia y resistencia equivalente, o sea, menor Z equivalente, va a tener siempre la regulación para los mismos estados de carga, la regulación de autotransformación va a ser menor que la de un transformador equivalente. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Perfecto, Leandro. Muy bien. A esa regulación nos referíamos. También habíamos dicho que necesita menor corriente de excitación porque, digamos, desde el punto de vista relativo, la corriente de vacío era menor, entonces teníamos relativamente menores pérdidas y obviamente menor corriente de excitación para crear el mismo flujo. Al poder ser el circuito magnético de menor longitud, o sea, de menor reluctancia, es de menor tamaño, o sea, siempre y cuando el A esté muy cerca del valor de 1, emplea menos hierro, emplea menos cobre, porque ahora hemos eliminado, en el autotransformador se ha eliminado un secundario, es todo una misma bobina, por lo tanto que desde el punto de vista económico es mucho mejor que el caso de un transformador. Esto es lisa y llanamente cuando tenemos los valores de relación de transformación cercanos al valor de 1.
Bueno, los inconvenientes del autotrafo no tiene la aislación galvánica, ese es el inconveniente principal del autotransformador. La falta de aislación galvánica entre el primario y el secundario. Si no es problemático eso, pio avanti. Posee mayores corriente de cortocircuito, obviamente porque la Z equivalente es menor comparativamente respecto al transformador. Y bueno, para valores altos de A, relaciones de transformación, a medida que yo me voy alejando del valor 1 de relaciones de transformación, los autotransformadores se van haciendo más costosos. ¿Por qué? Porque se van haciendo más voluminosos, necesitan más hierro, más cobre, en fin. Los inconvenientes limitan bastante su uso, fundamentalmente el de la aislación galvánica es el más importante, y obviamente las de las corrientes de cortocircuito, sobre todo en redes importantes o en sistemas de alta tensión y potencia. ¿Okay? En pequeñas potencias son muy utilizados. Pequeñas potencias es lo que le dije en los laboratorios. En el laboratorio, el autotransformador, y más que nada el autotransformador regulable tipo Variac, es fundamental para hacer los ensayos de laboratorio. Cuando la toma intermedia del autotrafo se puede variar, bueno, es lo que estamos hablando, se tiene un autotransformador variable, generalmente utilizado en los laboratorios, tal cual como lo dije anteriormente. Y con esto terminamos autotransformador, terminamos la serie de transformadores especiales. Ahí, ya que hemos terminado esto y antes de empezar, por lo menos una breve introducción a la máquina de corriente continua, ahí yo estaba viendo, creo que en el grupo número 3, no sé si estarán presentes o no, pero yo tengo como dado de baja del grupo número 3 a Gutiérrez, a Bachur Solari, Fontenla, Centeno y Leguizamón, ¿no? Sé que Soto, Sánchez Cignani y Choque Estrada fueron los responsables del TP1, Gutiérrez, Palomo, Ferrufino y Titirico responsable del trabajo práctico número 2, si mal no recuerdo, y me queda, por lo menos me queda del grupo 3, me queda Macías Luis, que yo le diría a Macías, si sigue estando, ¿cómo se llama? Sigue estando presente, no sé si está ahora en el curso, como para que se una con el grupo número 2 para hacer lo que le había comentado a principio de clase, conformar un solo grupo para el trabajo práctico número 3 más el anexo. Insisto, no sé si está Macías presente, cualquier cosa después nos comunicamos vía aula virtual o vía mail, para que conforme junto al grupo número 2 parte de los responsables de la ejecución del informe del trabajo práctico número 3. Así que la gente del grupo número 2, fíjense de tenerlo presente a Macías. Yo de alguna manera le voy a mandar un mensaje particular a ver si continúa en el curso, que se involucren con ustedes. ¿De acuerdo? No sé si le quedó claro el tema de los transformadores especiales, si tienen alguna duda. El TP número 3 sería TP número 3 más el anexo del TP3. Se necesita de 4 responsables porque son 4 ítems. Si mal no recuerdo, son ondas, carga asimétrica y el banco trifásico de transformadores monofásicos, más el anexo del TP3, que es el ensayo de un transformador rural, un transformador trifásico rural. Así que, bueno.
Esto sería, con esto terminamos toda la parte de transformadores. Vamos a hacer una breve introducción de la máquina de corriente continua como para poder tener una primera idea. Así ya la próxima clase la próxima clase de teoría nos metemos de lleno. A ver, presentación, acá está, exactamente. Bien. Vamos a compartir la introducción de a máquinas de corriente continua. No sé si se está viendo. ¿Pueden verlo bien? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, la máquina de corriente continua es una máquina rotativa. ¿Sí? A ver, un segundito, Duarte. Sí, perfecto, gracias. Es una máquina rotativa, como cualquier motor o generador, y justamente la característica de la máquina de corriente continua es que tanto puede funcionar como generador o como motor. Va a obedecer a los mismos principios de funcionamiento y las mismas leyes va a cumplir. Esto lo vamos a ir viendo gradualmente. O sea que la misma máquina se puede utilizar como generador y como motor. ¿De acuerdo? Las aplicaciones aún creo que están, o sea, desde el punto de vista constructivo, en general lo que se está utilizando hoy son motores, lo que quedó como utilizable. La parte de generador ya quedó olvidada en el tiempo. Entonces, en la tracción de trenes se utiliza equipamientos para automotor, toda la parte de los motorcitos que aparecen en los automóviles, por ejemplo, los motores para levantar el vidrio, levanta vidrio, para limpiar el limpia parabrisas. Importante, el motor de arranque, es un motor serie, después veremos el motor de conexión serie, es importantísimo, también es un motor de corriente continua. Y bueno, en mi infancia teníamos como esparcimiento el Scalextric, eran unos autitos que iban por una pista con una cierta guía electrificada, obviamente electrificada con corriente continua de muy bajo voltaje, muy bajo voltaje, y bueno, corrían con un motorcito de corriente continua. Hoy en día en los esparcimientos creo que también. En aeromodelismo también se utilizan los motorcitos de corriente continua. Son motores digamos, cuyo campo lo proveen los imanes permanentes. Bueno, pero todo esto no quiero meterme muy profundamente todavía porque a lo mejor no todos conocerán la conformación de las máquinas de corriente continua, que lo vamos a ir viendo de a poco a medida que vayamos avanzando. Bueno, se dejó de... antiguamente, tanto como generadores como motores se utilizaban, estamos hablando, digamos, hasta inclusive mediados del siglo pasado, existían centrales con generadores de corriente continua, más que nada usinas, pero por la construcción complicada se dejó usar, los costos empezaron a ser muy elevados y a su vez el mantenimiento de las máquinas de corriente continua eran mayores que el mantenimiento de las máquinas de corriente alterna. Entonces, por esa razón, fueron dejando de usar tanto los generadores como motores. Estamos hablando de potencias importantes, ¿no? Lo bueno que tenían los motores, o que tienen los motores o las máquinas de corriente continua, es el perfecto control de la velocidad. Un control de velocidad muy sencillo, muy fácil.
con ganancia bastante importante. Tenían una gran disponibilidad de potencia que iba desde los pequeños motorcitos o generadores, más que nada motores de pequeña potencia, pocos watts, hasta los 200 kilowatts tranquilamente. Digamos, obedecen el generador. Vamos a empezar con el tema de generador elementales como presentación, nada más. Después vamos a profundizar un poco. Pero el generador elemental obedece a una ley a las leyes que ustedes habrán estudiado en Física 2, calculo, en el cual, fíjense que tenemos acá un tambor de material magnético, material ferromagnético, en el cual se le arrolla una espira. Acá la espira entra por acá, pega la vuelta, fíjense en acá, viene por acá la espira en esta ranura, el conductor, va por la ranura acá, pega la vuelta y vuelve por esta otra ranura, que visto digamos en corte, o si quieren desde esta posición, vista de frente, tenemos acá el conductor por donde acá estaría entrando la corriente. Fíjense que tenemos cruz, a ver si la puedo agrandar un cachito, ahí está mejor. Fíjense que acá está entrando, este es el conductor que va, y por acá entraría la corriente y vuelve por acá. Entonces, estos serían los puntos de conexión. ¿Qué pasa? Estos dos conductores conformando una espira están sumergidos en un campo magnético cuya inducción tiene el valor B. Y bueno, al hacerlo girar, estos conductores van a barrer líneas de fuerza de ese campo magnético unidireccional, donde tenemos un norte. Acá estamos considerando que el norte está arriba y abajo tenemos el sur. O sea, estas son dos piezas magnéticas que podrían ser tranquilamente todo un imán, bueno, o una porción de ese imán. Realmente el imán pega la vuelta y tenemos el norte arriba y el sur abajo. Por lo tanto, se establece un campo magnético de arriba hacia abajo y cerrado, digamos, por el cilindro magnético, material ferromagnético. Fíjense en que las líneas de fuerza se establecen, pero el entrehierro cruzan perpendicular a la superficie. Eso lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces va tomando esta forma el camino de la línea de fuerza. De tal manera que cuando yo hago girar el tambor, solidariamente giran los conductores y van barriendo líneas de fuerza. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, que es la típica para los generadores, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la mano derecha y hacemos que la línea de fuerza o la inducción entre por la palma de la mano derecha. En este caso, fíjense, va de arriba hacia abajo. Los dedos, no el gordo, sino el resto de los dedos, indicarían el sentido de la FEM que se va a obtener. Mientras que el dedo gordo me indicaría el sentido de la velocidad tangencial con el cual giraría este tambor, por lo tanto, solidariamente el conductor. Realmente tenemos que hablar sobre el conductor, porque todo esto se va a establecer en el conductor. Entonces, sobre la palma de la mano en ese sentido entraría la inducción o la línea de fuerza. El dedo gordo me indicaría el sentido de la velocidad de ese conductor. Fíjense que este conductor va a pasar por debajo del campo magnético donde va a recibir líneas de fuerza perpendiculares al conductor, ya que esa línea de fuerza atraviesan el entrehierro en forma perpendicular. Y el resto de los dedos me va a indicar el sentido de la FEM. El sentido de la FEM es el mismo sentido que tendría que si yo aplicara una carga, el sentido que tomaría la corriente. Fíjense, bueno, este cilindro va a tener un radio de ejecución R y la longitud útil del conductor es la longitud que queda dentro del cilindro y obviamente atravesado por todo atravesado por todo el campo magnético cuya inducción es B. En ese caso se va a establecer en cada conductor,
en cada lado del conductor, o sea, este es un lado y este sería otro, una fuerza electromotriz E1. ¿eh? Con la línea, acuérdense en que la longitud útil es L. Entonces, en un conductor se establece E1, una fuerza electromotriz 1, y en el otro una fuerza electromotriz E2. Por otro lado, desde el punto de vista geométrico, se establecen dos ejes. El eje directo de D, que es el eje que coincide con el eje de la, digamos, del elemento inductor, o sea, el que provee el campo magnético, mientras que Q es el denominado eje transversal, o eje Q por cuadratura, que sería el perpendicular al D. Al hacer girar el cilindro magnético a una velocidad constante omega, velocidad angular omega, se va a establecer, obviamente, el conductor va a tener una velocidad tangencial B que va a ser igual a omega por R, como veremos en un ratito. Un segundito, ahí está. O sea, estos son los ejes de simetría. El eje directo de D y el eje en cuadratura QQ. La velocidad angular omega, en general, los motores vienen dada la velocidad en N en valores de RPM, en valores de revoluciones por minuto. Pero para pasarlo al sistema técnico, lo multiplicamos por 2pi dividido 60 y eso me da el omega en segundo a la menos 1. Los conductores al girar junto al cilindro cortan perpendicularmente a la línea de fuerza, como habíamos dicho, la línea de fuerzas magnética. Entonces, la fuerza electromotriz en los extremos, en estos extremos, va a ser la fuerza electromotriz E1, acá tenemos negativo positivo, y acá vamos a tener negativo positivo, se suman las dos, E1 más E2. Y acuérdense, la E, la fuerza electromotriz inducida en cada conductor, va a estar dada por el producto de la inducción por la longitud útil del conductor, por la velocidad con que gira ese conductor. Esto creo que también lo vieron en física 2. La velocidad, como dije, la velocidad tangencial es omega por R, y R es el radio del cilindro. Se supone que el conductor está alojado prácticamente en la periferia de ese cilindro, por lo tanto está ubicado a R, a una distancia R del centro. Suponiendo la longitud constante, obviamente la velocidad tangencial constante, o sea, para un omega constante, la fuerza electromotriz inducida en cada conductor va a ser proporcional a la inducción. Vuelvo un poquito para atrás. La fuerza electromotriz, fíjense, va a ser 2 veces B por L por B, porque son 2 fuerzas electromotrices, una en cada conductor. En los extremos, la fuerza electromotriz en los extremos de esa bobina. Suponemos la velocidad tangencial constante porque el omega es constante, la L es constante porque es la longitud del elemento, 2 es una constante. Entonces, como el B va a ir cambiando probablemente en la periferia del entrehierro, fíjense que tenemos que la conformación, voy a agrandar un poquito, fíjense, desarrollando la periferia de la máquina, acá sí ya pasamos a otra instancia, vamos a borrar todo esto. Estamos trabajando, estamos viendo en forma elemental lo que sería la máquina de corriente continua, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho en corte, tenemos acá
el polo norte, por acá el polo sur, y acá tendríamos en forma diametral este sería el alojamiento del conductor. A ver si tenemos el rojo. Acá tendríamos un conductor elemental, ¿sí? Y negro. Suponiendo que nosotros hacemos girar en este sentido omega, ¿sí? Fíjense en que la inducción magnética, acá tengo todo en este sentido, ¿no? Acá va a atravesar perpendicular las líneas de fuerza. Nosotros venimos por acá y acá se va a ir dirigiendo de tal manera a ser perpendicular y acá va a retornar, ¿eh? Y pasará por acá perpendicular siempre, perpendicular a la superficie de los polos, ¿eh? Esta sería una de las tantas líneas magnéticas. Acá pasaría también, haría este trabajo. Este sería la máquina elemental. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, fíjense en acá, tenemos la inducción perpendicular a la mano. Como está girando en sentido horario, vamos a tener una velocidad. Acá, en este caso, se va a generar cruz, entrante. La fuerza del magnetismo va a ser entrante. Haciendo la misma relación abajo, acá va a ser saliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo tomamos como eje de simetría, al vertical lo llamamos DD y al horizontal Q, o sea, al normal QQ, entonces podemos establecer, suponiendo que partimos desde acá, analizamos a partir del 0, ese sería el ángulo 0, analizamos desde 0 hasta 2pi, ¿cómo se distribuye la inducción? La inducción B se va a distribuir de la siguiente manera. Al principio va a ser 0, va a ir creciendo de a poco, y cuando llega ya a la zona de la expansión polar, o sea, perdón, a la zona, digamos, del entrehierro, ahí la inducción se va a mantener constante, hasta que llega a barrer pi radianes, y luego tenemos acá 2 pi radianes. Se mantiene constante, antes de llegar a pi empieza a bajar, y luego, esto sería el polo norte, la inducción en el polo norte. Frente al polo sur vamos a tener otra, la inducción por abajo, y cuando llega a 2pi, vuelve a 0. Entonces, sale de 0, empieza a subir la inducción hasta que llega a esta zona. Acá ya se mantiene constante, porque el entrehierro es prácticamente constante. Cuando sale del entrehierro empieza a bajar hasta llegar a 180 grados. Ahí la inducción es 0. A partir de acá, como está frente al polo sur, ya cambia de polaridad, podríamos decirse, o cambia de dirección el campo relativo, y ahí empieza a subir, pero en valor numérico hacia abajo. Esto sería como variaría la inducción a lo largo de todo el camino, podría decirse, a lo largo de todo el entrehierro, partiendo de 0 y dando una vuelta
completa, una vuelta de 2pi radianes, o sea, 360 grados. Esto es la inducción B. Pero como dijimos que la inducción B, perdón, la fuerza electromotriz que se va a generar acá, teníamos E1 acá, la E total era igual a E1 más la E2, la FEN generada en este conductor más la FEN generada por este conductor, en el cual era B por L por B, E1, más B por L por B en el conductor 2. Quiere decir que E va a ser igual a 2 veces la inducción por la longitud por la velocidad. Esto también a su vez va a ser igual a una constante por B. Quiere decir que la fuerza electromotriz inducida en este generador elemental va a tener la misma característica que la inducción, porque esto es una constante. Así que salvo una constante, puede ser mayor o menor, qué sé yo, esta va a ser la fuerza electromotriz. ¿Cómo va a variar la fuerza electromotriz en los extremos del conductor? Esto sería E. La fuerza electromotriz E. Acá también ponemos E. ¿Se entiende esto? En los extremos de estos conductores, la fuerza electromotriz va a variar de esta manera. La primera media rotación va a tener una cierta dirección y en la otra parte va a tener otra dirección. Y es lógico, acá entra, cuando este conductor pase los 180 grados, fíjense que la fuerza electromotriz va a cambiar. Ahora va a ser saliente por dicho conductor. Lo mismo pasa con el otro. ¿Se entiende eso? Quedó claro, ingeniero. Es muy sencillo. Esto no es ni más ni menos que el generador elemental. Así que, bien. Perfecto. El tema es que en estas condiciones no me sirve para máquina de corriente continua, porque fíjense que un conductor en un momento manda para afuera una fuerza electromotriz en un sentido y pasando por la parte, cuando pasa por la parte de abajo, frente al polo sur, la corriente cambia. Entonces ya deja de ser corriente continua. Lo que necesitamos es que sea unidireccional. Entonces para eso Hipólito Pixi ideó un sistema de rectificación mecánica mediante el conjunto colector y escobillas. El conjunto colector y escobilla no es ni más ni menos que dos chapitas a las cuales conformadas sobre un tambor aislante, donde se conectan esos conductores elementales. ¿Sí? Y sobre esas chapitas van a rozar unos elementos denominados escobillas de un material especial, tal que se va a poder obtener o se va a poder tomar la fuerza electromotriz inducida en esos conductores, y de tal forma que fíjense, cuando estoy en una situación digamos, en la zona de 0 a pi, o sea, de 0 a 180 grados, el conductor elemental va a tener una dirección, tal que cuando paso a la segunda parte de la rotación, o sea, entre pi y 300, o sea, entre 180 y 360 grados, ese elemento colector a mí me va a permitir mantener la dirección en ese conductor de la fuerza electromotriz, obviamente de la corriente. Fíjense cómo va variando. Acá tenemos una posición y este conductor obviamente está con corriente hacia adentro. Sigue, digamos, en la misma zona, el conductor está hacia adentro. ¿Sí? Cuando pasa por la parte inferior, bueno, justamente en la parte media, acá es cuando la fuerza electromotriz es 0, porque no está barriendo línea de fuerza.
pero cuando pasa por la parte inferior, un segundito, cuando pasa por la parte inferior por el elemento colector escobilla, voy a mantener la misma polaridad que tenía inicialmente. Repito, por ejemplo, tenemos acá, en este sector, la corriente es saliente. Por lo tanto, si sale la corriente del conductor y pasa por este escobilla, tenemos el positivo, porque sale de la máquina la corriente. Al salir de la máquina del corriente, es generador, tenemos la polaridad positiva. Obviamente la otra es negativa. Este conductor sigue en la parte inferior, o sea, todavía no pasó por el cero, sigue siendo, el conductor sigue teniendo corriente saliente, y esto sigue siendo positivo, porque sale corriente por la escobilla, toma corriente saliente. En este punto, ninguno de los conductores genera fuerza electromotriz porque no están barriendo línea de fuerza. Estamos en esta zona, o en esta zona, o en esta zona, al principio, o en pi, o acá, que volveríamos a la parte de cero. Una vez que giro un poco más el cilindro, fíjense que se cambia de conductor. Ahora, el conductor anterior, que era saliente, ahora pasa a ser entrante, porque está pasando por debajo del polo norte. Pero ¿qué pasa? El otro conductor es el que ahora está tocado por la escobilla correspondiente. Y ahora el otro conductor, que antes era entrante, ahora la corriente es saliente, la FEN es saliente también. Por lo tanto, desde el punto de vista exterior de la máquina, se sigue manteniendo positivo este borde de la máquina y negativo el borde de esta máquina. ¿Todo por qué? Porque se introdujo justamente este elemento rectificador mecánico, denominado conjunto colector-escobillas. Estas serían las escobillas y este sería el conjunto, el cilindrito que contiene a estas chapitas metálicas denominadas delga, que son los elementos a los cuales se van a conectar los conductores, en este caso elementales. Cuando pasa por 0, por pi, obviamente por 2pi, la fuerza electromotriz inducida es nula. O sea, si bien no hemos conseguido una fuerza electromotriz elemental, con el generador elemental continua, sí la hemos determinado unidireccional. Siempre voy a tener el positivo abajo y siempre voy a tener el negativo arriba, salvo cuando paso por el medio, que bueno, es 0. En ese caso, lo único que logro es la unidireccional, no corriente continua completamente. Perdón, ¿se entendió entonces el funcionamiento del generador elemental con el conjunto colector escobilla? ¿Hay que hacer alguna explicación especial? ¿Cuál era la delga, ingeniero? Que no la Las vi. delgas son estas chapitas que están acá están vistas. Lo vamos a ver un poquitito más en detalle más adelante. Ah, ok, ok. Ojo, esto es bien elemental, estoy haciendo la explicación. Estas serían las escobillas, que son carbones que se conectan, o sea, estos carbones van a, si bien están fijos, lo que se mueve son las escobillas solidarias al cilindro, el cilindro de lo que sería la parte giratoria. Las escobillas están fijas, pero las delgas pasan rozando las escobillas y en esa conexión es donde sale la fuerza electromotriz inducida al exterior. Interiormente, los conductores, la fuerza electromotriz va a ser, si lo podemos llamar de alguna manera, alterna. Porque fíjense, dentro de los conductores yo voy a tener esta fuerza. Cada conductor
va a tener, la fuerza electromotriz va a variar de esta manera. Positivo por un lado, negativo por el otro. Pero ahora con la rectificación, esto se va a transformar en esto. Este sería θ, el ángulo de avance. ¿eh? Este sería θ, el ángulo que avanza. Acá vamos a representar B y E. La B sigue siendo de la misma manera que antes. A ver dónde está el verde. Acá está. Esta va a ser la B. Eso no cambia porque los polos magnéticos no cambiaron. Pero la E ahora, fíjense, en el primer giro va a ser ahí. Y cuando cambia, cuando pasa por 0, ahora vuelve a subir, va a ser positivo, perdón. Va a tener el mismo carácter. O sea, esto sería el E. ¿El E cuál? Acá cuando tenemos el conjunto rectificador colector escobilla. ¿eh? Cuando voy de 0 a pi, tiene esta característica, tal cual como B. Pero cuando voy de 180 grados a 360, como cambió de posición la escobilla, me vuelve a dar una FEM para arriba. Que va a ser proporcional a la inducción, obviamente. Pero ¿quién fue el que me rectificó, el que me permitió pasar la E hacia arriba? Justamente el conjunto colector escobillas. ¿eh? Sí. Estoy hablando de un generador elemental de dos conductores diametralmente opuestos. ¿eh? Está bien la pregunta, pero te respondo que lo que estoy hablando ahora es de un generador elemental para entender bien cómo se produce la rectificación. Obviamente que esto no me sirve para nada, es simplemente para que ustedes entiendan el proceso. ¿De acuerdo? Profe, Gracias. ¿No entendí qué? profe, ¿qué me representaría la FEM hacia arriba? O sea, ¿qué estamos ganando de... O sea, Esta, lo que entiendo es que estamos haciendo que la lo que transmisión estamos sea... logrando es lo siguiente. Lo que estamos logrando es lo siguiente. Dentro de la máquina, o sea, en los conductores, la FEM va a ser alterna. Porque este conductor, cuando va por arriba, la FEM es entrante. Cuando va por abajo, la FEM es saliente, por el mismo conductor. Este conductor pasa por arriba, la FEM es entrante. Cuando pasa por acá abajo, la FEM es saliente en ese mismo conductor. No me sirve de nada, no me sirve esa como corriente continua. Entonces, justamente se utiliza este conjunto colector, escobilla, con este conjunto colector escobilla, o sea, delgas escobilla verdaderamente, lo que logro es invertir hacia afuera el sentido de la FEM o el sentido de la corriente. Entonces, lo que estoy haciendo es rectificando. Entonces, al principio es así la fuerza electromotriz. ¿sí? Interiormente va a ir para abajo porque va a pasar por el mismo conductor va a pasar por debajo del polo sur. Pero por la rectificación, la fuerza electromotriz automáticamente va para arriba. El B se mantiene tal cual porque eso no cambia, pero al rectificar lo que hago es levantar, invertir la curva de E. Y fíjense, esta curva de E ya deja de ser una corriente alterna, es una corriente unidireccional. ¿Qué significa? Que siempre va a estar fuera de la máquina, siempre va a estar circulando corriente en un solo sentido. Variable, ¿eh? En estos puntos pasa por 0, no me importa. La cuestión que siempre está fuera de la máquina, la FEM tiene el mismo sentido y la corriente que va a circular va a tener el mismo sentido. Esa es la idea de la máquina de corriente continua. Si yo no pusiera ese órgano rectificador, la máquina sería un generador de corriente alterna, o cuasi alterna verdaderamente, porque acá es constante, bueno, eso
sería el principio de las máquinas sincrónicas, que ya lo verán el año que viene. A mí me interesa saber sobre una máquina de corriente continua. Obviamente, la acotación del compañero que dice de tener dos delgas, obviamente son dos delgas porque tengo dos conductores, es simplemente para la explicación del funcionamiento del generador básico, ¿ok? Obviamente no tiene ninguna aplicación esto, lisa y llanamente es académico para entender el funcionamiento. ¿Quedó claro tanto la pregunta de uno como de otro, gente? Clarísimo, Sí, ingeniero. quedó claro. Lucas, ¿quedó claro? Sí, sí. Bien. Cristian, ¿quedó claro? No te escuché, Cristian. Ah, sí, ¿Sí o yo no? tengo otra consulta más. Dale. ¿Y de qué manera el rectificador cuál sería el principio de funcionamiento? ¿Qué estaría pasando para rectificar la FEM? Ah, bueno, justamente. El tema es que yo acá al principio, fíjate, en esta configuración, acá, fíjate, acá tengo un conductor, acá tengo otro. Yo los bornes que tengo disponibles son estos dos. Si yo mido la tensión en estos dos, la fuerza electromotriz en estos dos bornes que están acá, perdón, lo voy a ampliar un poquito. Si yo mido la fuerza electromotriz que hay en estos dos bornes, la fuerza electromotriz va a tener esta característica. De 0 a pi va a tener fuerza electromotriz, por ejemplo, saliente. Y de pi a 2pi voy a tener fuerza de electromotriz o corriente entrante. Lo vemos acá mismo, fíjate. Acá este conductor, en la parte superior, barriendo de 0 a pi, la corriente es entrante. Y cuando pasa de pi a 2pi, es saliente. Entonces, si yo extraigo las fuerzas electromotrices de esos dos conductores, se me genera, digamos, a lo largo de 0 a 2pi, se me genera esta curva. Va a coincidir con la del campo magnético, o con la de la inducción. Esto es porque está pasando por el norte, va para arriba. Al pasar por el sur, tiene otra dirección el campo magnético. ¿Está claro? Eso es bien claro. Acá el campo magnético, el campo magnético tiene una polaridad, norte. Y acá el campo magnético, acá digamos, digo bien, el campo magnético, o sea, las piezas polares, yo tengo el sur. Yo estoy pasando por debajo de un norte, voy a tener un cierto sentido de la corriente, dado por la regla de la mano derecha. Si voy al pasar el mismo conductor por debajo, o sea, por debajo del polo sur, o el entrehierro del polo sur, voy a tener, aplicando la regla de la mano derecha, voy a tener corriente saliente. Entonces, de 0 a pi tengo corriente entrante. Y el mismo conductor, de pi a 2pi, tengo corriente saliente. Obviamente tenemos los dos conductores que están conectados en serie, me va a dar L, va a ser 2 veces ese valor de B por L por B. Para arriba hasta pi, para abajo de pi a 2pi. O sea, acá se me genera en esos conductores lo que se dice una FEM o, aplicando una carga, una corriente alterna. Fíjense que positivo de 0 a pi, negativo de pi a 2pi. No me sirve como corriente continua, yo lo necesito unidireccional. Entonces, con el sistema rectificador, con este sistema rectificador que son las delgas y las escobillas, interiormente en los conductores va a pasar exactamente lo mismo en los conductores, pero con este sistema de rectificación saliendo fuera de la máquina, yo lo que voy a lograr es tener siempre, bueno, acá en este caso, negativo en la parte superior, en el conductor, perdón, en el borne superior, y positivo siempre en el borde inferior. Eso es lo que estoy logrando con el conjunto colector escobilla. No sé si quedó claro para el que me preguntó recién. Sí, sí, ahora sí, gracias. O sea, esto que le quede bien claro.
Dentro de la máquina va a haber siempre corriente alterna. Por los conductores va a circular corriente alterna. Pero gracias a la rectificación mecánica, fuera de la máquina yo voy a tener, en este caso, corriente unidireccional. Obviamente que no me sirve para nada esto, simplemente es una explicación básica del funcionamiento, ¿no es cierto? O sea, la rectificación lo que logra es cambiar las conexiones hacia afuera de la máquina. La tensión de salida no cambia de polaridad, lo que sí, bueno, en 0, pi, 2 pi, al efectuarse el cambio, el valor de la tensión es 0. Entonces, lo que hemos logrado acá es un conmutador rotativo. Bueno, esto es lo que le quería, perdón. Esto es lo que hice recientemente. Este es el campo magnético, la inducción magnética debajo de los polos. Esta es la inducción debajo del norte, esta es la inducción debajo del sur, pero la fuerza electromotriz va a tomar esta característica. Bueno, acá lo hice, le cambié la escala. Acá la FEM parecería como que es más grande la B, son distintas unidades, así que no importa. Lo importante es que tengo, para el caso de rectificación, las dos E van a estar para el mismo lado. Es la tensión en los bordes de las escobillas. Dentro de la bobina oscila, la corriente es alterna. Fuera del conjunto, la corriente es unidireccional. Obviamente que estas dos señales, o estas dos semiseñales, de 0 a pi y de pi a 2 pi, van a lograr un valor de fuerza electromotriz media que va a ser mayor que 0, porque las dos van a estar para arriba. Si lo pensamos, bueno, ahora si lo pensamos como motor, esto mismo, como motor, tenemos que aplicar, o sea, va a aparecer una fuerza, digamos, producida por por la acción magnética y aplicando una cierta corriente. De tal manera que si yo aplico una corriente entrante acá, utilicemos esta misma máquina. Ahora, en vez de hacerla yo girar a la máquina con una velocidad omega como motor, yo esto también va a desaparecer, perdón. Fíjense, si yo ahora a esta máquina le aplico una corriente entrante por acá y saliente por acá, exteriormente le aplico una fuente que me haga circular corriente entrante acá arriba y saliente por acá, con la regla de la mano izquierda, esto se me transforma en un motor, o en un principio de motor. Ingreso corriente por una fuente externa a dos conductores que están bajo el flujo, están bajo la acción de un campo magnético cuya inducción es B. Entonces, aplico la regla de la mano derecha. Fíjense, tengo el campo magnético, entra por la palma de la mano. Los dedos indican el sentido de la corriente y el pulgar me indica el sentido de la velocidad o el sentido del movimiento. Por lo tanto, en este caso, yo voy a tener una fuerza F en este sentido. Campo magnético hacia abajo, conductor, yo le ingreso una corriente en sentido perpendicular al plano entrante, por la regla de la mano izquierda, la fuerza que va a aparecer va a estar, me va a hacer girar al motor, o al rotor, mejor dicho, al cilindro elemental, me lo va a hacer girar en sentido antihorario. ¿Cuánto va a valer esa fuerza? Y bueno, esa fuerza va a ser proporcional a la inducción magnética, a la longitud del conductor y a la corriente que circula por ese conductor. Este es el principio del motor. Con la misma máquina, no cambié absolutamente nada. Obviamente esa fuerza va a generar un momento, y ese momento, un momento de giro, ese momento también se lo denomina cupla,
como se trata de una cupla generada por una interacción entre campo magnético y corriente, se la denomina cupla electromagnética. Y esa cupla electromagnética hará girar a los conductores dentro del campo magnético. Y esos conductores, como son solidarios, están agarrados al cilindro, no solamente giran los conductores, sino el cilindro. Obviamente acá en el centro hay un eje, el cual permite girar a este cilindro elemental. Al ser una sola espira, va a generar un valor muy pequeño de fuerza electromotriz en el caso del generador, o va a tener un valor muy pequeño de cupla T en el caso del motor. ¿Cómo logro mejorar esa FEM y esa T? Y aumento el número de espiras, es una posibilidad. Pero también, para que no me dé esta característica pulsante, lo que hago es, en definitiva, distribuir esas cantidades de espiras o esas cantidades de conductores, la distribuyo a lo largo de la periferia. Pongo más número de espiras, donde está el rojo, acá está el rojo. Pongo más número de espiras, más conductores en la periferia. Acá van a ser todos, por ejemplo, entrante. Y acá van a ser todos salientes. Entonces, tengo más conductores, por lo tanto voy a tener más fuerza o más FEM, según el caso. Y al estar mejor distribuidos, yo voy a tener más curvas de estas superpuestas. Cada conductor va a tener una curvita de estas. Las curvas se van a ir superponiendo según cómo esté distribuido. Y bueno, de esa manera, fíjense que va a ir logrando hacerse sumando todos los efectos de todos los conductores, vamos a ir tendiendo a lograr una fuerza electromotriz, para el caso del generador, prácticamente constante. O sea, esto sería la suma de todas las fuerzas electromotrices que se generarían en todos los conductores. Realmente continua, perfecta, no se va a lograr, va a tener una pequeña pulsación, mucho más pequeña que el caso que fuera un solo conductor. Entonces, fíjense, ahora, de esta manera que le estoy explicando ahora, la cosa cambia. Entonces, ahora, esto sería, le estoy mostrando una máquina de corriente continua desarmada, vamos a agrandar un poquito, donde todas estas ranuras que ven ustedes acá, ahí están alojados los conductores, Z conductores en total, alrededor de la periferia. Este sería el rotor, la parte que gira. La parte que ven acá, todo esto, ahora sí, cumpliendo un poco los deseos de uno de los compañeros, quizás no se notan bien, pero acá son todos estos rectangulitos que ven acá, son las delgas, no es que hay una sola delga. Hay tantas delgas como sea necesario, como se calcula, ¿no? Estos serían los polos, que en vez de ser polos debido a imanes permanentes, realmente son electroimanes, como vamos a calcular más adelante. Y bueno, y aparece otros elementos que ahora no se los quiero mencionar, lo vamos a ver más adelante, que sirven para el buen funcionamiento de la máquina. Esta es la parte estática, lo se denomina estator, y estas dos son las tapas, esta es la tapa posterior y esta es la tapa delantera. Fíjense que acá tenemos dos escobillas. Este sería el porta escobilla, y estas dos escobillas van a rozar, si bien están fijas, lo que gira es la parte del rotor en forma conjunta con las delgas. Estas delgas van a girar rozadas por estas dos escobillas, que son carbones, lo que normalmente se llama carbones. Y afuera de la máquina va a salir una corriente continua. Ahí está. En la parte estática,
todo lo que sería estático, que sería la carcasa, los polos principales. Esta es la configuración de la máquina de corriente continua. Esto es una máquina de corriente continua de 2 polos. Realmente es una máquina de corriente continua de 2 polos truchada verdaderamente, porque en general las máquinas de 2 polos muy difícil que tengan estos conductores que tenemos acá, que son los de vanado de compensación, que los veremos más adelante, no es parte del funcionamiento de la máquina. Estos son los polos auxiliares, veremos también su funcionamiento, pero lo más importante son los polos principales. Estos son los que generan la famosa inducción B, o lo que es lo mismo también el flujo principal, y este sería el rotor con los conductores, los cuales, según sea el caso, me estarían dando lugar a la fuerza electromotriz inducida para generar tensión, en el caso del generador, o son los que por los cuales circularía la corriente para que se transforme esto en un motor. Todo lo que sería polos principales, esto se llama polo de expansión, polos principales, polos auxiliares, de vanado compensación y la carcasa es lo que se denomina el estator. Y la parte que se mueve es el rotor. El rotor está configurado por el cilindro de material ferromagnético, los conductores del rotor, y bueno, acá no se ve, pero sería el conjunto de delgas, denominado colector. Este sería el rotor visto de forma lateral. Estas son todas, la parte magnética, el cilindro magnético está conformado por apilamiento de chapas. Veremos a futuro el porqué. Estos son los conductores que se van a conectar a cada delga. Tenemos las cabezas de bobina, tanto de frente como de fondo. Acá tenemos las conexiones. Bueno, el núcleo, el 5 sería, todo esto sería el núcleo laminado, y 2 sería acá los lados de bobina, que hemos analizado recientemente. Bueno, el inducido es laminado para evitar corriente o para disminuir corrientes parásitas y para disminuir la histéresis. Bueno, ya son las 10:21. Creo que como mera introducción, por lo menos la máquina elemental la hemos visto. Para la próxima clase de teoría continuaremos ampliando un poquito más el tema de la composición de la máquina de corriente continua. Bueno, espero que hayan podido comprender. Si queda alguna duda, no tengo ningún inconveniente de quedarme unos minutos más a solucionar esas dudas, y si no, en próxima clase, si pudieron leer algo al respecto, tienen alguna pregunta, antes de seguir adelante, las resolveremos.